Pues muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias a la Fundación y a Miguel Marín y a Javier Zarzalejos como director del campus por haberme invitado y mi saludo desde luego a las dos personas a las que acompaño en esta mesa redonda, que son no solamente dos grandes amigos, sino dos de las personas de las que yo más he aprendido, y esta misma mañana de nuevo otra vez a Paco Cabrillo y a Mauricio Rojas. Y mi saludo también al presidente Belisario Betancourt, que nos acompaña esta mañana, y déjenme que salude al consejero de Hacienda, Percival Manglano, porque al consejero de Hacienda siempre hay que tenerle muchísimo respeto y consideración. Así que, Percival, me alegra que estés esta mañana. Bueno, y me alegra mucho estar aquí en el campus, en FAES, en Navacerrada, en esta carpa que para mí tiene tantos recuerdos, tantas connotaciones. Yo fui director de las primeras 4 ediciones del campus cuando esto fue inventado realmente por Aznar, y los demás a duras penas pudimos ejecutarlo, y creo que es una de las iniciativas más importantes. Desde luego se ha convertido con el paso del tiempo, pero casi desde su primera edición, en lo más importante que desde el punto de vista intelectual sucede en el verano español. Y algunos recordáis, los más jóvenes no, pero algunos recordaréis lo que eran los cursos de verano de la Magdalena, de la Méndez Pelayo, del Escorial, de la Universidad Complutense. Bueno, pues desde que apareció el Campus FAES les dio 1000 vueltas a todos y cada uno de ellos, con ideas, aportando análisis liberales, fundados en principios, y construyendo algo que yo creo que es muy atractivo, pero al mismo tiempo haciendo, y lo decía el presidente Aznar en la inauguración del campus el otro día, funcionando también como una especie de mecanismo de alerta temprana. ¿Cuántas veces se habló? Y Paco Cabrillo se acordará muy bien, porque era de los que hablaba de ello allá por el año 2004, 2005, cuando parecía que hablar de crisis era como hablar de algo que nunca jamás iba a pasar, o al menos en muchísimos años. Aquí se habló en esta misma sala de o el gobierno emprende reformas o el gobierno de Zapatero contiene el gasto, o si no va a haber una crisis y va a ser más grave que ninguna otra. Esto aquí en esta sala se oyó muchísimas veces y por desgracia luego pasó. Bien, me centro en el asunto que nos ha traído, del cual tanto el profesor Cabrillo como el profesor Rojas creo que han hecho dos aproximaciones muy complementarias y además muy profundas en cuanto a los problemas y a las dificultades que plantea hoy día, pero desde sus inicios, por su propia concepción, el modelo del llamado estado de bienestar. Yo, por tanto, lo único que voy a hacer va a ser 2 o 3 aportaciones parciales a lo que tanto Cabrillo como Rojas han dicho. Y la primera sería decir, bueno, vamos a distinguir. Una cosa es el bienestar y los mecanismos para que facilitemos el bienestar a aquellos que lo necesitan, y otra cosa es la fatal arrogancia. Y uso muy deliberadamente la expresión de Friedrich Hayek, la fatal arrogancia, como podría usar también la expresión absolutamente perfectamente descriptiva, la expresión de el gran poeta y gran escritor y gran pensador Octavio Paz, cuando hablaba del Estado como ogro filantrópico, es decir, como ogro gigantesco, monstruoso, pero que en realidad lo único que quiere es nuestro bien, aunque se comporte como un ogro, es por nuestro bien. Bueno, vamos a ver, seamos realistas y tengamos los pies en el suelo. Es difícil pensar ahora mismo, y no sé si del todo conveniente, pero desde luego es difícil pensarlo en una sociedad avanzada como la nuestra, que no tenga mecanismos públicos que faciliten la provisión de bienes tan importantes como la salud, la educación, las pensiones, es decir, la seguridad económica en la vejez. Es difícil pensar que no existan mecanismos públicos para ello. Pero una cosa muy distinta es que tengan que existir y que tengan que estar bien pensados, especialmente para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y otra cosa es, bueno, lo que mencionaba Miguel Marín al empezar, que de la cuna a la tumba, como también decía Mauricio Rojas, todo nos lo tenga que venir proporcionado u obligado por alguien que cree que sabe
lo que necesitamos y lo que queremos. Y por eso uso la expresión de la fatal arrogancia. Ya sabéis que la fatal arrogancia es el último libro que escribió Friedrich Hayek, último libro como auténtico colofón a la ingente tarea del gran pensador liberal austriaco. Quien no lo haya leído, le recomiendo que no deje de hacerlo. Es un libro magníficamente expuesto y bueno. No me voy a detener en él porque sobre todo de lo que trata es de la imposibilidad lógica de la planificación económica y social, pero también en ese libro Hayek está hablando de lo que yo quería decir. Está hablando del mecanismo psicológico y social que lleva a que políticos, burócratas, ojo, científicos y expertos también, que siempre parece como que los que opinan no tienen nada que ver con esto, no. Todo lo que pasa en buena medida viene como consecuencia de lo que científicos y expertos, digo en esta materia como en todas otras, bueno, pues todos ellos, políticos, burócratas, científicos y expertos, les ha llevado o nos lleva a creer que sabemos mejor que la gente qué es lo que quieren y a creernos con derecho a disponer de su dinero, de ese contribuyente que se mira en el espejo por las mañanas, a tomar coactivamente su dinero para proporcionarle algo porque sé que con esto le voy a hacer feliz. Bueno, eso es de una arrogancia sin límites. Por cierto, lo diré, es la arrogancia expresada de esta manera es el comportamiento más común y más nocivo en los políticos de todas las tendencias. Y me incluyo probablemente a mí mismo. Vamos, no, probablemente no, también. Seguro que muchas veces he pensado, vamos a hacer esto, sin darme cuenta de que ese vamos a hacer esto significa que hay alguien que está dejando de hacer otras cosas con ese mismo dinero. Lo cual, además de arrogante en sí mismo, tiene la arrogancia de que nos olvidamos, como demuestra Hayek muy bien en ese libro, en La fatal arrogancia, que nadie puede saber, por muy omnisciente que sepa, por muchos mecanismos y sistemas de información que maneje, nadie puede llegar a saber lo que está pasando por la cabeza en este minuto de los miles de millones de personas de los que se compone una sociedad mundial o una sociedad abierta como la nuestra. Luego, por tanto, tomar las decisiones pensando o actuando como si supiéramos lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo desea, lo que todo el mundo aspira, es equivocarnos. Y voy a poner un ejemplo que me toca muy directamente. En el sistema público de sanidad español, en todo él, con la única excepción de la Comunidad de Madrid, el ciudadano no puede elegir médico ni hospital. El sistema, el ogro filantrópico, le asigna su médico, su enfermera y su hospital. Ergo, tiene prohibido acudir a cualquier otro. Es decir, si a mí me toca, eso lleva a la gente con toda naturalidad a hablar de, no, es que yo pertenezco al 12 de octubre. No, perdón, no, si es que el 12 de octubre te pertenece a ti, ¿entiendes? O sea, tú no perteneces al 12 de octubre. Y entonces, si te pasa algo, tienes que ir a ese hospital y tienes prohibido acudir a cualquier otro, excepto, sí, porque evidentemente en todo sistema coactivo, y además cuando no usa la fuerza bruta, pues siempre hay mecanismos espontáneos de reequilibrio. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo espontáneo de reequilibrio de este comportamiento del sistema sanitario a lo largo de décadas? Bueno, pues que uno, si en realidad no quería ir a ese hospital, sino que quería ir al clínico, pues movía Roma con Santiago hasta que descubría que su vecino tenía un primo que trabaja en la cafetería del clínico. Y mediante ese procedimiento, miles de millones de personas han ejercido, bueno, miles de millones no, pero centenares de miles de personas ejercieron una sui generis libertad de elección. Bueno, pues en Madrid, en la Comunidad de Madrid, desde hace un año y medio, o ya más de un año y medio, hay libertad de elección real de médico y de enfermera en la atención primaria y de hospital. Y la izquierda nos dijo de todo, que esto iba a ser un caos, que esto iba a ser un desastre. Y los expertos también, y nos decían que no podía funcionar un sistema en régimen de libre elección. Entonces te decían argumentos del siguiente tenor: porque la gente se va a equivocar. Oiga,
pues es posible, seguro que entre 6.400.000 madrileños hay alguno que se equivoca y acude a un hospital que no es el mejor en la patología que él quiere. Pero dígame usted si tenemos mejor garantía de que porque usted y yo hayamos decidido que los de la acera de los Pares, de la calle O'Donnell, tienen que ir obligatoriamente al Hospital de la Princesa y los de la acera de los Impares tienen que ir obligatoriamente al Gregorio Marañón, dígame usted si con ese procedimiento aseguramos que no hay ningún error. Porque no, seguro que hay, desde luego, errores y muchos. Y decían argumentos también como, bueno, es que vais a hacer esto de la libre elección y entonces se va a empezar a mover todo el mundo y entonces la gente escogerá ir a un médico que tenga 80 kilómetros y eso es un lío. No, que es que la gente tiene comportamientos racionales y la gente no escoge, y mucho menos su médico, de cualquier forma, se lo piensa bien. Ahora, eso sí, a lo mejor hay unos padres cuyos hijos estaban muy bien atendidos por una pediatra y esa pediatra se trasladó de centro o ellos mismos se mudaron de casa y quieren hacer el esfuerzo de desplazarse 30 minutos o 20 minutos en coche para que siga viendo a sus hijos la pediatra que los ha sacado adelante y que los conoce perfectamente. Bueno, pues esa es la realidad y llevamos funcionando en Madrid así, en régimen de libre elección, desde hace año y medio. 880.000 madrileños han cambiado de médico, de familia o de enfermera. El 6,7% de las citas que se dan en los hospitales, el ciudadano escoge acudir a un hospital distinto del que tiene como referencia y las cosas están funcionando magníficamente bien. Y el 100% elige, porque ahora ya todo médico sabe que el paciente que tiene sentado delante no está allí porque nadie le haya obligado, no está allí porque yo o el sistema le hayamos obligado, sino que está allí sentado porque tiene confianza en él, en ese médico o en ese enfermero o en ese servicio hospitalario. Luego, por tanto, es también un reconocimiento del talento de los profesionales. Bien, hecho eso como introducción, es decir, no confundir los mecanismos de bienestar con la fatal arrogancia de creerse que lo podemos y tenemos incluso el deber de arreglarlo todo, cueste lo que cueste. Yo señalaría, como han hecho tanto Cabrillo como Mauricio Rojas, algunos errores o algunas cuestiones que me parece que son preocupantes en el estado de bienestar, dando por sentado lo evidente, que era lo que mencionaba Mauricio hace un momento, es decir, que es un sistema que funciona disparando pólvora del rey. Y mientras haya pólvora del rey, puede funcionar y bueno, pues Hacienda, mal que bien, ¿verdad, Percival? Lo va arreglando de año en año. El problema es cuando al rey se le acaba la pólvora, claro, como explicaba Mauricio. Entonces es cuando sobreviene una crisis fiscal en la cual el propio mecanismo de sistema de bienestar se convierte a su vez involuntariamente, porque no está creado para eso, pero en una palanca que tira para abajo de las cuentas y del crecimiento económico. Bueno, pues yo señalaría 3 errores que se complementan con los que ha dicho tanto Cabrillo como Rojas. El primero, que me parece a mí que es profundamente equivocado, es cómo se ha ido equivocando el propósito, que podía ser loable en su origen, o que era loable en su origen, de ayudar a quienes lo necesitan, a ayudar a todos, y a todos por igual, y a todos a ser posible gratis total. En vez de lo que a mí me parece correcto, y lo digo desde un punto de vista liberal, como así me considero, yo sí creo que debe haber mecanismos para ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Mecanismos que, por supuesto, no conduzcan a la irresponsabilidad, como mencionaba hace un momento Mauricio, pero que ayuden de verdad a las personas que necesitan ser ayudadas. Pero ¿por qué tenemos que ayudar, es decir, subvencionar todo a todos con independencia de su renta y a ser posible dárselo gratis o casi gratis? El mejor ejemplo es, por ejemplo, lo que ocurre. Voy a hablar del caso de Madrid, pero no creéis que es el peor, probablemente sea de los mejores, pero en el caso del billete de metro. Pocas personas son conscientes que el billete de metro, ya sea en la forma de billete sencillo, de título de 10 viajes o mucho más en el caso del abono transportes, con eso que está pagando está costeando solo entre el 30 y el 40% del valor real, del coste real del viaje de metro. Todo el resto, 70-60%, es subvención pública.
¿Y por qué hay que costear la subvención pública a las personas que tienen rentas altas o rentas medias altas o incluso rentas medias? Hay que darles la misma subvención al transporte público que una persona verdaderamente un parado sin cobertura que literalmente no tiene dinero para comprarse un abono de transportes. Bueno, pues porque se extendió la idea de los mecanismos de bienestar que sean iguales para todos para no establecer diferencias. Y eso, como tantas cosas, como decía Mises, si lo mira uno por sus intenciones, pues parece muy loable, pero si lo mira uno por sus resultados, lo que es catastrófico, porque lo que conduce es eso, a una carga financiera imposible de llevar. Pongo otro ejemplo, y hoy es día de máxima actualidad. Hoy ha entrado esta mañana en funcionamiento, y además debo decir que por los mensajes que me van mandando la gente que trabaja conmigo, sin ningún problema, el nuevo sistema de copago, de coparticipación de los usuarios en el pago de las medicinas, de la farmacia, aquí en toda España y dentro de ella en Madrid. Bueno, hasta ahora veníamos funcionando con un sistema que, por cierto, no existía en ningún otro país de Europa desde hacía décadas, que fue el sistema sustancialmente que se hizo en época del franquismo, que dejó ya sentado en los mismos términos que hemos conocido hasta el día de ayer el primer ministro de Sanidad que hubo con UCD, que fue en el primer gobierno de Adolfo Suárez en el año 78, conforme al cual los pensionistas, las personas no activas, no pagaban nada de los fármacos y los activos pagábamos el 40%, cualquiera que fuera nuestra situación. Bueno, eso, como sabéis, hoy es el día que cambia. A partir de ahora es en función, se tiene en cuenta la edad, pero se tiene en cuenta sobre todo la renta de los ciudadanos. Las personas con ingresos mínimos continúan sin aportar nada. Los pensionistas, en su inmensa mayoría, pasan a pagar el 10% de los fármacos, y las personas que estamos en edad activa pagamos el 40, el 50 o el 60% en función de nuestras rentas. Si se tienen menos de 18.000 euros, 40%, si se tienen más de 18.000, el 50%, y si se tiene más de 100.000 euros, el 60%. Bueno, yo creo que es un sistema mucho más justo, más equitativo, mucho más lógico, más cercano al de otros países europeos. Por supuesto, los pacientes crónicos tienen un régimen especial para los medicamentos propios de pacientes crónicos. Bueno, es un sistema más lógico que ayuda a todos, porque al final hay una subvención pública en todos, pero ayuda más a quien lo necesita de verdad, es decir, a la persona que carece de cualquier tipo de rentas, a la persona que es un parado de larga duración, que no tiene subvención, y en cambio, pues a una persona que tuviera una renta superior a 100.000 euros, con independencia de su edad, ahora se le ayuda o le ayudamos muchísimo menos entre todos. Y yo creo que es un sistema mucho más lógico. Como habéis visto, por supuesto, ha montado una escandalera terrible, como si esto fuera a acabar con la salud de los ciudadanos. Lo mismo puedo decir de otra medida que habréis visto esta semana, que es el anuncio de la intención del Ministerio de Sanidad de desfinanciar determinado tipo de medicamentos para síntomas menores o medicamentos que ya tuvieran otros medicamentos idénticos que fueran dedicados, que estuvieran en régimen sin subvención pública. Bueno, en definitiva es retirar la subvención pública a medicamentos que van destinados a síntomas menores. Ojo, no es la primera vez que se hace en España. Se hizo 2 veces en los años 90, en el año 93 bajo gobierno de Felipe González, en el año 98 siendo ministro José Manuel Romay, se hizo una operación similar de sacar de financiación pública una lista de medicamentos para síntomas menores. Y para todos los que esta semana han dicho esto amenaza la salud de la gente, esto va a hacer que la gente no pueda acceder a los medicamentos, bueno, pues baste recordar que en aquellas desfinanciaciones de los años 90, allá se fueron la financiación pública de la aspirina, del Frenadol, de los antigripales, de una parte de los antidiarreicos. Bueno, y ahí veis, la aspirina y el Frenadol se siguen usando, siguen estando en las farmacias, siguen teniendo un precio muy bajo, y no ha pasado nada. Y mientras tanto uno piensa,
Solo en Madrid, y os pongo un ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid estábamos gastando al año 7.200.000 euros en lágrimas artificiales. 7.200.000 euros. Bueno, si yo comprendo que si hay una persona que necesita lágrimas artificiales y literalmente no tiene dinero para pagarlo, que haya un sistema para que tenga lágrimas artificiales gratuitas, pero las lágrimas artificiales, que además son un producto muy barato en la farmacia, ¿por qué a mí me tendrían que pagar las lágrimas artificiales? ¿O por qué a Miguel? ¿O por qué a cualquiera de nosotros nos tendría que pagar, personas con rentas a veces inferiores a las nuestras, las lágrimas artificiales? Es mucho más lógico que en un medicamento de precio reducido lo haga el propio ciudadano. Bueno, segundo error que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, lo mencionaba un poquito Mauricio Rojas, y ojalá en el coloquio de tiempo a que Mauricio explique algo sobre esto. Y es esto de pensar que para que un sistema de bienestar o un estado de bienestar funcione, lo tienen que proporcionar empleados públicos, funcionarios, vitalicios. Bueno, que eso es una de las grandes equivocaciones y además tiene una consecuencia hace muy rígido todo, ¿no? Yo empiezo por un ejemplo del que solo algunos de los presentes se acordarán. Hasta mediados de los años 90, en Madrid, los barrenderos y los empleados que recogían la basura eran funcionarios públicos. El resultado era que Madrid estaba en un estado catastrófico de limpieza urbana, costaba muchísimo dinero, hasta que llegó una entonces concejala de Medio Ambiente que, contra viento y marea y arrostrando toda clase de críticas, decidió privatizarlo, esa gestión, esa concejala se llamaba Esperanza Aguirre, era concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y sacó a licitación, a concurso público, la limpieza de cada uno de los distritos de Madrid. El resultado, ya no me acuerdo de las cifras, pero el coste bajó extraordinariamente, la limpieza mejoró extraordinariamente, y hoy ya, 20 años después, a nadie, ni siquiera a los pocos alcaldes de Izquierda Unida que quedan, se les ocurre tener la limpieza pública o la recogida de basuras en manos de funcionarios públicos, sino en manos de compañías privadas a las cuales se les puede exigir, se les puede modular los niveles de excelencia o de desempeño que tienen que tener, y se les paga por ello. Bueno, Mauricio Rojas ha estudiado en el libro que mencionaba hace un momento Miguel Marín, en Reinventar el Estado de Bienestar, el libro que recomiendo muy vivamente y que podéis comprar en el stand de FAES, y esto espero que se me tenga en cuenta, Miguel, como publicidad de un excelente libro que a mí me ayuda muchísimo a entender las cosas, cómo en Suecia eso se pudo transformar por algunas características singulares, pero nos ocurre aquí también, y os vuelvo a poner un ejemplo de la sanidad madrileña. Como sabéis, los hospitales, los 11 hospitales abiertos bajo mandato de Esperanza Aguirre, son hospitales públicos exactamente iguales que los demás, indistinguibles de los demás, en los que no hay que llevar la tarjeta de crédito en la boca, como pronosticaba el Partido Socialista, y todavía no ha pedido perdón por ello, pero son o parcial o íntegramente gestionados por una compañía privada seleccionada mediante un concurso público y con, como digo, en todo o en parte con empleados que no son empleados públicos, sino que son empleados privados. Bueno, que sepáis que esos hospitales están haciendo en este momento ya el 25% de la actividad hospitalaria de Madrid, es decir, 1 de cada 4 ingresos, 1 de cada 4 operaciones, 1 de cada 4 urgencias se atiende en los hospitales creados bajo fórmula de colaboración público-privada, bajo mandato de Esperanza Aguirre, con muy buenos resultados clínicos comparables a los de hospitales de su tamaño y de su mismo nivel de complejidad, con un nivel de satisfacción altísimo por parte de los usuarios. Niveles de satisfacción de los usuarios son muy altos en toda la sanidad madrileña, pero que están en todos los casos por encima del 90% de satisfacción, es decir, personas que los han usado y han sido preguntadas, 92, 93, 94% dicen declararse satisfechos o muy satisfechos por la atención recibida en esos hospitales, y con una característica singular, que es que así como el coste medio de los hospitales en Madrid
per cápita, o sea, por habitante y por año es de 734 euros. O sea, cada hospital madrileño nos cuesta como media 734 euros por habitante y por año. Y en los nuevos hospitales, bajo fórmula de colaboración público-privada, nos cuesta 437 euros. Es decir, como un 60%, un 40% menos, dando buenos resultados, haciendo mucha actividad y dando muy buena satisfacción a los usuarios. Y creo yo que con un modelo de funcionamiento bueno. Bien, y me dice Miguel con toda la razón que me dé prisa. Y un tercer error, también lo mencionaba un poco Mauricio Rojas, que es la ilusión de la gratuidad. Perdón, Pablo Gabrillo lo mencionaba. La ilusión de la gratuidad, el pensar que todo esto que se recibe es gratuito. Y no es verdad, es que no es gratuito, no hay nada gratis. La sanidad en Madrid nos cuesta a todos los madrileños, incluidos los niños que hayan nacido esta mañana, 1.120 euros al año per cápita, de nuestros impuestos. Es terrible cuando uno ve, el Ministerio de Sanidad hace un estudio todos los años que se llama el Barómetro de la Sanidad, y hay una pregunta todos los años que es ¿quién cree usted que paga la sanidad pública en España? Y resulta que un 20% sabe la realidad y la dice, 20 y tantos % dice esto se paga con impuestos, luego por tanto lo está pagando cada ciudadano. Un 40% sigue pensando que se paga con cotizaciones a la Seguridad Social, y no es verdad. Las cotizaciones a la Seguridad Social no tienen nada que ver con la sanidad desde el año 97, o sea, desde hace ya 15 años. Absolutamente nada que ver, pero la gente sigue pensando que esto lo pago yo con mis cotizaciones, como si fuera... No, esto lo paga usted con sus impuestos, las cotizaciones van solo para sus pensiones. Y aún peor, un 30 y tantos % de la gente no sabe quién lo paga, no sabe quién paga la sanidad, no sabe quién la está pagando él, mejor dicho. Y eso es lo que es terrible, porque esa ilusión de gratuidad es la que crea, bueno, pues muchos efectos perversos. Bueno, yo termino ya muy rápidamente, te lo prometo, Miguel. Yo creo que hacen falta seguir avanzando en las reformas. Creo que el Gobierno de la Nación ha emprendido reformas y que van en la buena dirección en los distintos ámbitos del estado de bienestar. Pero creo que debemos seguir avanzando y necesitamos, junto a reformas institucionales y económicas, también una transformación moral de los españoles, en dos direcciones. En la primera, necesitamos que los ciudadanos tengan mayor sentido de la responsabilidad de cada uno sobre sí mismo, en la línea de lo que decía Mauricio. Es decir, que el Estado, los demás, ¿nos pueden sacar las castañas del fuego cuando lo necesitemos? Sí, pero no podemos construir nuestra vida sobre la base de que mis castañas ahí se asan, pero yo no extiendo la mano porque ya alguien se ocupa de sacármelas todos los días. Bueno, fueron muchas de las reformas de Thatcher o de Reagan fueron en esta dirección, muy claramente las de Tony Blair, y acuñó digamos, esa denominación que a mí me parece que estaba muy bien pensada, que era welfare to work, ¿no? O sea, bien, existe welfare, pero que sea dirigido a que haya incentivos para trabajar y no para no trabajar. Y luego también una transformación moral del conjunto de los ciudadanos en otra dirección, que es una desconfianza hacia el gasto público. Yo siempre me pregunto por qué las enmiendas que se presentan todos los años y en todos los parlamentos y por parte de todos los partidos a los presupuestos son siempre de incremento. O sea, no se conoce el caso de que alguien haya presentado una enmienda para disminuir el gasto en algo. Ya no digo en bienestar, en algo. Bueno, excepto lo clásico que hace Izquierda Unida de los gastos militares, pero en fin, eso lo hace por otros motivos, ¿no? Si es que debería ser al revés, es que los representantes de los ciudadanos deberían estar ahí para vigilar que no se malgaste el dinero de sus electores. Es que, de hecho, históricamente para eso nacieron los parlamentos. O sea, los parlamentos, los primeros, la primera reunión en León en 1200 poco, y la Carta Magna y la consecuencia a partir del siglo XIII de los primeros parlamentos medievales era la reunión de los representantes de las ciudades junto con los demás estamentos para vigilar que el soberano no se gastara el dinero obtenido de los impuestos de
los siervos, ¿no? Bien, pues eso se ha perdido por completo. Luego, por tanto, cuando oigamos a un político, incluidme, o a un experto anunciar o abogar que vamos a crear un nuevo servicio o vamos a abrir un nuevo servicio, yo creo que la gente debería ponerse en guardia y pensar, bien, ¿y esto cuánto nos va a costar? Y esto nos cuesta esto ahora, pero dentro de 10 años alguien ha calculado cuánto nos va a costar, porque las cosas cuestan al principio de una manera, pero es que luego tienen vida propia y se llenan de costes de personal, etcétera. Bien, y luego ya que cada uno se forme su juicio crítico y decida, pues sí, me merece la pena que en mi pueblo haya piscina cubierta con 8 socorristas. Me merece la pena. Pero que no piense que en sí mismo tener piscina cubierta con 8 socorristas es en sí mismo bueno, porque se construye, se mantiene y se pagan los sueldos con su dinero, no con un dinero de otros, sino con su dinero. Y nada más, perdonar la extensión, Miguel, y muchas gracias. Muchas gracias.